mayo del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Fafo Gavilanes, asambleísta de Alianza País por Bolívar, integrante de la terna de aliados de Alianza País para la presidencia de la Asamblea. La nueva mayoría, que en su primera etapa se basó en la lucha anticorrupción, queda ejecutada a medio talle. La prioridad ahora es legislación. Esta relativa estabilidad política y económica que dan las mayorías móviles. Lo vamos a analizar. También nos acompañará Juan José Espinosa, defensor técnico del adolescente investigado por violación. La Corte Constitucional debe dictaminar si se despenaliza la violación consentida entre menores no sujetos al Código Penal. Lo analizamos. Y también estará Ronnie Aliaga, asambleísta de la Revolución Ciudadana por Guayas, denunciante del presidente de la República en la Asamblea Nacional. El derecho a la réplica al consejero presidencial Santiago Cuesta. Por unanimidad, el Consejo Nacional Electoral decidió fiscalizar las cuentas del movimiento Alianza País entre 2012 y 2016 respecto de los presuntos aportes millonarios ilegales de empresas transnacionales como Odebrecht, contratistas de los sectores estratégicos. El CNE presume una doble contabilidad y aportes indebidos a esta organización política. Con 5 votos a favor, el Pleno del Consejo Nacional Electoral dispuso a la Dirección de Fiscalización y Control del Gasto que investigue las cuentas del movimiento oficialista Alianza País entre octubre de 2012 y julio de 2016 por presunta doble contabilidad. Que este Consejo Nacional Electoral trabaja bajo el principio de la transparencia y no dará tregua de ninguna situación que tenga que ver con actos de corrupción. Y no se descarta, más allá de esta resolución, de que las investigaciones sigan en otros aspectos, como también es el fondo partidario. La resolución se aprobó tras las revelaciones publicadas por los portales Mil Hojas y La Fuente sobre presuntos aportes millonarios ilegales de empresas extranjeras como Odebrecht en las campañas electorales del movimiento oficialista cuando era controlado por el expresidente Rafael Correa. Yo personalmente estaré encima de que se investigue sistemáticamente, desde el inicio de la década perdida hasta el último día en que se ejerció la presidencia ejecutiva de Alianza País por parte del señor Rafael Correa Delgado. No me refiero al presidente de la República, me refiero al presidente del Partido País. El CNE revisará la liquidación de fondos de la campaña electoral del binomio Rafael Correa-Jorge Glass en 2013 y los comprobantes de recepción de contribuciones al movimiento. Tenemos que actuar con toda la rigidez del caso contra estos hechos que, como digo, nos avergüenzan. Esta resolución fue aprobada por unanimidad, algo que no siempre ocurre en el organismo electoral. Es posible trabajar en equipo por el bien del país y esta vez hemos llegado a un consenso. El Consejo Electoral además entregará la información a la Contraloría General del Estado, que inició una auditoría a las cuentas de Alianza País por el caso conocido como Arroz Verde. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, Estefi, muy buenos días a todos. La década anterior registró victorias electorales de un solo movimiento o partido político, hecho inédito en la historia del Ecuador desde la revolución del 28 de mayo de 1944, que en la Constitución de 1945 creó el Tribunal Supremo Electoral Independiente del Ejecutivo. Desde el inicio de ese proceso, que dio origen a una dictadura plebiscitaria utilizada para legitimar toda clase de abusos, hubo denuncias sobre el financiamiento de la campaña electoral. Para la primera elección, cuando se derrotó al empresario más rico del país, se habló de la narcoguerrilla de las FARC y de Hugo Chávez, pero todo quedó en nada. Esa primera etapa de gobierno estuvo marcada por un sesgo ideológico nunca aprobado por el voto popular. La denuncia del caso Arroz Verde, que involucra a los principales contratistas del Estado, marca una segunda etapa en donde el latrocinio eclipsó a la ideología de las FARC y la Revolución Bolivariana. En consecuencia, el caso Arroz Verde debe investigarse a fondo para que se evidencie el origen de una dictadura que, mientras de esa manera habría financiado sus campañas electorales, por ley creó un corralito de financiamiento para la oposición
condenándola a la derrota electoral permanente. Se habría sustituido así a la soberanía popular por la soberanía del billete y la corrupción. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Fafo Gavilanes, asambleísta de Alianza País por Bolívar, presidente de la Comisión de Tránsito y miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales, integrante de la terna de candidatos del bloque de Alianza País y Aliados para presidente de la Asamblea Nacional. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un saludo cordial a todo el Ecuador y en especial a mi querida provincia de Bolívar. Para comenzar, según información de anoche de última hora, usted no consta en la terna del bloque de Alianza País. ¿Es esto verdad? ¿Sería un tapetazo? Bueno, después de un grupo colegiado donde existen brillantes hombres y mujeres, en el bloque de Alianza País y Aliados hemos elevado ciertos procesos democráticos internos en los cuales se ha definido que todavía tenemos que volvernos a reunir con la finalidad de poner a consideración un solo nombre que vaya en consenso con este propósito de alcanzar la presidencia de la Asamblea Nacional en este nuevo momento que reconocemos de que solos no podemos llegarlo. Necesitamos agruparnos, necesitamos hacer conversaciones sobre la mesa legítimas en un sistema democrático, así lo consideramos, que son legítimas con quienes están con la estabilidad del país, con quienes pensamos en avanzar un país, con quienes pensamos en construir leyes en conexión con los ciudadanos, con quienes nos están observando este momento, que no tienen empleo, que tienen inseguridad, que están complicados en el sistema de drogadicción. En efecto, el sistema de las mayorías móviles le permite a Alianza País formar mayorías para asuntos específicos, con el PSC, con CREO, con los independientes e incluso con el correísmo cuando se ha tratado de bloquear iniciativas de control político de la oposición. La tónica que presidió la nueva mayoría bendecida por la Consulta Popular 2018 fue la lucha contra la corrupción, que está a menos de medio talle. ¿Cuál es ahora la prioridad? ¿Reforma laboral? ¿Reforma tributaria? Existe un gran acuerdo nacional convocado por el señor presidente de la República, en el cual también consta la lucha con la corrupción. Sin embargo, de que eso es una prioridad, también es una prioridad la generación de empleo, la generación de seguridad para los ciudadanos, y siempre valoraremos el bloque minoritario, el un asambleísta, quien tenga el criterio de construir este Ecuador en función de una coalición que busque la prosperidad, que busque la ética, que busque avanzar hacia un Ecuador en donde, repito, generemos empleo. En un sistema democrático, la búsqueda de mayorías sí podemos hacerlo, pero con conversaciones, con conexión con los ciudadanos, en un trabajo en equipo con los diferentes estamentos del Estado. Pero la lucha contra la corrupción que inspiró la primera etapa de esta nueva mayoría está a medio talle, porque es insuficiente la reorganización de la cúpula de las funciones electoral, judicial y de transparencia y control que ha cumplido el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. Y cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad queda en el lavamanos de un exhorto de la Asamblea del Presidente o en juicios políticos truncos o que se han dado en ausencia, creen los diferentes bloques que con la nueva prioridad de leyes que hablen de empleo que cada vez no existe y que aumenta el desempleo para cumplir el acuerdo con el FMI, van a lograr gobernabilidad y apoyo popular. Solo con eso. En este nuevo momento de la Asamblea Nacional buscamos una estabilidad para el Ecuador. Buscamos caminar hacia la construcción de generación de empleo.
sin descuidar la lucha con la corrupción que está pendiente, por supuesto, que vamos a caminar sobre aquello. Garantizar que las autoridades elegidas, designadas por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que el mandato popular así lo constituyó, continúen, apoyarlas, fortalecerlas, y en función de aquello, buscar en estos grupos políticos de diversidad de criterios, respetar su criterio, analizarlo, acogerlo, de todos quienes están con este proceso de estabilidad del Ecuador. Siempre estaremos dispuestos a dialogar, siempre estaremos dispuestos a reconocer el trabajo continuo. Siempre como que se la maneja todos los tiempos, no ahora, como que la lucha contra la corrupción como que es contraria a la estabilidad. Entonces las incongruencias en la lucha anticorrupción aparentemente nacen por los menguados resultados en las elecciones de Alianza País debido a las valientes denuncias del presidente Lenín Moreno contra el latrocinio que traicionó a la Revolución Ciudadana. Entonces vemos nosotros, ve el país, ve la ciudadanía, que las bancadas de Alianza País y el correísmo convergen en ciertas iniciativas. Coinciden ahora en cerrar esa etapa de denuncias que no progresan judicialmente para converger ante brotes de la oposición que en las últimas elecciones obtuvieron ventaja. El bloque de Alianza País y Aliados ha sido muy claro. Caiga quien caiga, y en eso línea están nuestros votos para que se investigue lo que haya que investigarse. Pero analizando lo que también se menciona, siempre buscaremos caminar, siempre buscaremos darle respuesta al ciudadano que nos está observando, al ciudadano que nos esté escuchando, al ciudadano que necesita empleo, al ciudadano que necesita libertad. Y eso es lo que buscamos en este nuevo momento de la Asamblea Nacional, que será este 14 de mayo, en donde con las diferentes agrupaciones políticas, con la mayor humildad, con la mayor sencillez, buscaremos de que consensuar el apoyo para un solo nombre del bloque Alianza País y Aliados para la presidencia de la Asamblea Nacional, respetando los criterios, analizándolos, acogiéndolos. Eso nos hará más fuertes y fortalecer la democracia dentro de un parlamento que lo que ha hecho es trabajar, y los resultados últimos de este año, que han sido duros, pero son positivos, alentadores en toda la legislación y en todo el sistema de fiscalización que se lo ha venido realizando en la Asamblea Nacional. Pero la necesidad de fortalecer la bancada de mayoría, o la mayoría, digamos, con varias bancadas, también es una necesidad a veces de apoyo de la bancada del correísmo. Se observa, por ejemplo, en la colaboración del asambleísta Esteban Albornoz como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, tratando proyectos tributarios del gobierno, mientras el presidente denuncia los proyectos hidroeléctricos y no se inicia ninguna acción judicial contra quien lideró esos proyectos hidroeléctricos en el gobierno de Rafael Correa. Entonces la urgencia de lograr mayorías móviles convierte a veces, en ciertos casos, en dirimentes a pequeñas minorías o a ciertos legisladores en particular. Así exista un grupo o un asambleísta con su independencia, para nosotros es importante tomar su criterio. ¿Con quiénes están? Con la estabilidad del país, con quienes están con que se investigue todo, nosotros conversaremos, analizaremos y haremos una propuesta como bloque de Alianza País y Aliados de un solo nombre para la presidencia de la Asamblea Nacional. Conversaciones sobre la mesa, democráticamente legítimas en un sistema como en el cual estamos. Nosotros siempre hemos trabajado en conexión con los ciudadanos. A la ex canciller, ¿qué va a ocurrir? ¿Se lo va a suspender? Si se lo suspende, ya no puede ser más, porque se termina el año de responsabilidad de la exministra. La Comisión de Fiscalización ha hecho su trabajo, está haciendo las comparecencias correspondientes y se pasará los informes correspondientes. Lo que hay que juzgar, repito, hay que juzgarlo, y en función de aquello nadie va a tapar nada, porque el país necesita transparencia, necesita claridad. Como lo hemos hecho nosotros en la Comisión de Tránsito, recorrer 17 provincias,
de las 3 regiones, trabajando en conexión con los ciudadanos, con todos los sectores, escuchando lo que realmente, el problema que existe. Eso nos fortalecerá en este nuevo momento, en este nuevo periodo de la Asamblea Nacional. Estar conectados con los ciudadanos. Fafo Gavilanes, asambleísta de Alianza País. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias a usted. Estefi. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Juan José Espinosa, defensor técnico del adolescente investigado por violación. La despenalización de la violación sexual entre menores de edad. Lo analizamos al volver. No se vaya. En días pasados estuvo aquí Pablo Moizán, vocero del Frente Nacional por la Familia, y nos referimos al caso que se ventila ahora en la Corte Constitucional a la espera de una resolución por una consulta que busca despenalizar los delitos sexuales entre adolescentes. Juan José Espinosa, defensor técnico del adolescente investigado por violación, ha solicitado ejercer su derecho a la réplica. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Stephanie. Buenos días al Ecuador, que nos encuentra televisando en este momento. Buenos días también. Recordemos antes la historia. 2 adolescentes, 14 y 17 años, tuvieron relaciones sexuales con una niña de 12 años. Ellos están siendo acusados por violación. El fiscal de adolescentes infractores solicitó que se eleve a consulta de la Corte Constitucional esta norma que habla sobre las sanciones en casos de violación. Ya vamos a ver qué parte piden que se interprete, pero antes, escuchemos lo que dijo aquí Pablo Moizán. El juez que recibe esta causa en la unidad judicial, lo que debió haber hecho es desconsiderar la denuncia, porque claramente el Código Orgánico Integral Penal dice que los menores de 18 años tienen que ser juzgados a través del Código de la Niñez y la Adolescencia, que en el 305 indica que no son imputables penalmente. Por lo tanto, un chico de 17 años que tuvo relaciones sexuales con otra menor de 12 no es sujeto al Código Penal. Sin embargo, lo que el juez hace es aprovechar esta situación para montar un caso de orden constitucional y presentar esta consulta tratando de volver a nuestros jóvenes sujetos de derechos que actualmente en Ecuador no puede ingerir bebidas alcohólicas, no puede fumar, no puede conducir, no puede contratar o casarse. Antes de los 16 años ni siquiera puede votar, no puede viajar fuera del país sin el consentimiento de sus padres. Pero estamos diciendo que tiene la madurez, el criterio, el juicio para tomar una decisión respecto a su vida sexual y que tiene tanta impacto trascendental en su vida. ¿Cuál es su réplica? Bueno, la información dada por el señor Pablo Moizán es bastante irresponsable. El artículo 305 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, el CONA, efectivamente dice que los menores de edad son inimputables. No obstante, esta inimputabilidad que existe se da en razón de que los adolescentes no pueden ser juzgados como adultos. Sin embargo, el mismo artículo 3 de este cuerpo normativo determina que el COIP es una norma supletoria dentro de adolescentes infractores. Tanto es así que el COIP determina cuál es el catálogo de los delitos penales, es decir, las infracciones que se pueden imputar o no a un adolescente. El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia única y exclusivamente tiene normado el procedimiento y la sanción que debe imponerse a los menores infractores, pero en ninguna de sus normas se determina cuáles son los tipos penales. Por ende, tenemos que remitirnos al Código Orgánico Integral Penal. En este sentido, queda sin asidero jurídico lo dicho por el señor Pablo Moizán, puesto que el juez de la Unidad Judicial de Menores Infractores del Cantón Quito, con sede en la provincia de Pichincha, efectivamente eleva en consulta las normas determinadas en el artículo 175, numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal para que la Corte Constitucional realice una sentencia aditiva, es decir, interprete lo determinado en esta norma cuando exista relaciones sexuales entre adolescentes y estas relaciones sexuales sean consentidas. No queremos, y la consulta no se enfoca en que se despenalice, tal como dijo el señor Pablo Moizán, las relaciones sexuales de adolescentes. Es decir, él dio a entender a la ciudadanía
que los adolescentes podrán tener relaciones sexuales con personas adultas. ¿Cómo se hace esa diferenciación? Ya le voy a preguntar más adelante, pero antes, sobre lo otro que decía Pablo Moisán, querer defender el derecho de los niños, de los adolescentes, para tener relaciones sexuales siendo menores de edad, pero no para fumar, para viajar, para votar. ¿Qué dice usted sobre eso? Sí, los adolescentes tienen iguales derechos que los adultos. Esto se ha reconocido dentro del derecho internacional, por ejemplo, en la Convención de Derechos del Niño, dentro de nuestra propia Constitución, en el artículo 45, y dentro del Código Orgánico de la Niñez y de la Adolescencia, en el artículo 15. Ellos son sujetos de derechos al igual que los adultos. ¿Y de la misma manera una niña de 12 años como un adolescente de 17? Efectivamente, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Aquí lo que está fallando son las políticas públicas dadas por el Ecuador. Es decir, aquí lo que debemos propugnar es que ese consentimiento que tienen los adolescentes para iniciar su vida sexual sea informado. Es decir, que en las instituciones educativas, en los ámbitos culturales, en los ámbitos de desarrollo en los cuales se encuentran los adolescentes, tengan las herramientas suficientes para que su consentimiento sea informado. Ahora, la gravedad de lo del consentimiento es que así en la diferenciación, una cosa es partir de que son relaciones sexuales consentidas y luego reconocer que también hay casos donde no lo son. Estamos hablando ahí de la gravedad de lo que es una violación. Si una niña de 12 años es violada, amenazada por uno de 17, y la niña declara no haber sido violada porque es presionada, porque está amenazada, lo que fuera, entonces, ¿no es violación? En este caso deberíamos ser un poco más prolijos y analizar caso por caso. Efectivamente puede suceder lo que usted dice, que la chica sea obligada a decir que efectivamente la relación sexual fue consentida. Sin embargo, ese sería el punto negativo que se le verá a esta consulta y a esta forma en la cual la Corte Constitucional va a tener que expresarse. Claro, por eso es que hay que analizar los dos casos, no solo en eso, sino también en casos de pornografía y otro tipo de abusos sexuales. Igualmente la pornografía infantil, la trata de personas, la prostitución de adolescentes no se encuentra determinada dentro del capítulo de los delitos sexuales. Es decir, el artículo 175, numeral 5, es única y exclusivamente para determinarlo en delitos sexuales. Entonces, la discusión no se centra en eso. La discusión se centra en lo que yo dije. Es decir, únicamente en relaciones sexuales. Exacto. Ahora, hacía la pregunta yo porque lo que se está planteando es que la Corte interprete el artículo donde se define que para los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, este consentimiento dado por la víctima, que sea menor de 18 años, es irrelevante. O sea, eso es lo que dice ahora. Lo que ustedes consideran es que eso no debería decir, pero en caso de que se llegue a eliminar esa parte, ¿cómo entender que se refiere? Porque usted estaba hablando de eso. ¿Cómo entender que se refiere únicamente al consentimiento cuando el acusado también es menor de edad? Es decir, no aplicar en casos de una niña de 13 años cuando tiene relaciones sexuales con un chico de 24. Bueno, hay que puntualizar una situación. Lo que nosotros planteamos es un control de constitucionalidad de la norma. Y dentro de este control de constitucionalidad, nosotros no solicitamos que se declare inconstitucional, es decir, que se retire del cuerpo normativo penal esta norma. Lo que solicitamos es que la Corte Constitucional emita una sentencia aditiva, es decir, interprete esta norma única y exclusivamente para los casos en los cuales se colige a adolescentes que han tenido relaciones sexuales consentidas. En este caso, la Corte, en sus atribuciones constitucionales y legales, tendrá que determinar e interpretar cuáles serán los casos, cuál será el rango de edad entre adolescentes para que estas relaciones sexuales consentidas no sean perseguidas ni sancionadas por el derecho penal. Cuando se tratan únicamente entre adolescentes, es importante esa diferenciación. Ahora, escuchemos algo más de lo que dijo el vocero del Frente Nacional por la Familia. Específicamente, el numeral 5 del artículo 175 del Código Penal indica que el consentimiento de un menor no sería relevante para que no sea un delito sexual, en este caso, violación. Pero entendamos claramente, ecuatorianos, que no estamos hablando solamente de violación o estupro.
si se llegara a aceptar que el consentimiento de un menor es suficiente para que no sea un delito sexual, también podríamos incurrir entonces en pornografía infantil, podríamos incluir en prostitución y todo tipo de explotación sexual en el cual el menor, a partir de los 12 años, podría dar su consentimiento y simplemente dejaría de ser un delito. ¿Qué dice usted sobre eso? No, esto es completamente falso. Como se lo dije anteriormente, la consulta es única y exclusivamente cuando existan relaciones sexuales, es decir, actos de naturaleza sexual con acceso carnal entre adolescentes y que estas relaciones sean consentidas. Nada tiene que ver aquí la pornografía, la prostitución, la explotación, tal como dice el señor Moisán. Esto es una información bastante irresponsable y quiero hacer conocer a la ciudadanía que nuestro afán en haber consultado a la Corte Constitucional no es despenalizar las relaciones sexuales de forma indiscriminada, únicamente despenalizar cuando sea entre adolescentes, entre pares, entre niños a la luz del derecho internacional. Entre menores de edad. Ahora, a propósito de esto, la Corte en 2018 sentenció que la intervención de los padres, las madres o las personas a cuyo cuidado se encuentren sobre los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes debe encaminarse, dice, a dotarles de la guía, de las herramientas necesarias que les permitan adoptar decisiones libres, informadas. Por lo tanto, dice, corresponde únicamente a el adolescente decidir sobre su vida y salud sexual y reproductiva, fundamentando sus decisiones en las herramientas otorgadas por el Estado, la sociedad y la familia para la adopción de esas decisiones libres y responsables. Es decir, que el pedido que hacen ahora ustedes va de la mano de lo que ya sentenció la Corte, es decir, que los padres no tienen por qué meterse en las decisiones libres de los hijos porque los adolescentes deben decidir por sí mismos sobre su vida sexual. De igual manera, una niña de 12, de 13, de 14 o 15 años. Que los padres no deban entrometerse es algo bastante subjetivo lo que acabamos de decir. Los padres efectivamente tienen el primer deber de informar a sus hijos sobre qué significa iniciar su vida sexual de manera prematura. ¿Cuáles son las ulteriores consecuencias que pueden suceder dentro de esta vida sexual? Es decir, embarazos no deseados, embarazos prematuros, enfermedades de transmisión sexual. Deben invocar cuál sería la planificación familiar en el sentido en el cual puedan quedar embarazadas las adolescentes, pero con toda esta información, ese consentimiento va a ser mucho más informado y efectivamente los adolescentes podrán tener las herramientas para determinar si efectivamente ellos pueden desarrollar su personalidad en el ámbito sexual o no. Pero no es que los padres no tengan derecho. Efectivamente, ellos son los primeros formadores, al igual que el Estado, al igual que las instituciones educativas. Y tal como dijo la Corte Constitucional en su sentencia de 27 de junio de 2018, efectivamente, con todas esas herramientas que el Estado, familia y sociedad debemos dar a los adolescentes, ellos tendrán el poder y la potestad para decidir sobre su vida sexual. La postura de Juan José Espinosa, el defensor técnico del adolescente investigado por violación, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Stephanie. 7:32. Vamos a una pausa y cuando regresemos, Ronnie Aliaga, asambleísta de la Revolución Ciudadana, denunciante del presidente de la República. Su derecho a la réplica, el consejero presidencial Santiago Cuesta, en pocos minutos. No se vaya. De acuerdo a lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución de la República y la Ley de Comunicación, cuando una persona es aludida de una forma que se afecte a su dignidad, honra o reputación, tiene derecho a la réplica. El consejero presidencial Santiago Cuesta se refirió así al asambleísta Ronnie Aliaga. Escuchemos. Ronnie Aliaga es un evasor tributario, una persona que no declara impuesto a la renta, propietario de 2 empresas que tampoco declaran impuesto a la renta. Fue considerado desde los 14 años, perteneció a los Latin Kings, logró el título nobiliario de los Latin Kings de King Raper. King Raper es el rey de los asesinos, lo cual demuestra la poca calidad moral e intelectual de este caballero. El historial de él se parece mucho al de Correa. Borró su historial personal, no aparece en una sola
información de la policía, lo borraron durante el periodo de Correa, pero se olvidó de borrar el historial de su padre, detenido en 1978 por robo flagrante. Luego fue detenido en 1970 por tenencia y posesión ilícita. Parece que tenía también, como amigo de Correa, tenía los mismos vicios que el padre de Correa. Ronnie Aliaga, asambleísta por Guayas de la bancada correísta, ha pedido su derecho a la réplica. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un saludo a todos los hermanos ecuatorianos que están en audiencia. Mire, yo creo que en este rol que me ha tocado vivir en el momento político que estamos atravesando en el Ecuador, sabía que iba a estar sometido a este tipo de acciones perversas, sobre todo miserables, por parte de este tipo de personajes. Pero una cosa es que sea contra Ronnie Aliaga y otra cosa es que sea contra la familia. El señor Cuesta miente, y miente muchísimo. Imagínense decir que mi padre estuvo detenido en el año 70, cuando apenas tenía 13 años y con antecedentes penales. Es una locura. Pero a todo este tipo de informaciones no es tanto de contestarle o decirle como que él tuviera las condiciones morales para nosotros estarle dando justificaciones, pero ha sido puesta la denuncia por parte de mi padre en contra del señor Cuesta. Aquí está con el recibido, las firmas, porque aquí se actúa con documentos, aquí no es show ni nada por el estilo. ¿Ya? Y acá está el recibido de la Fiscalía General del Estado, que me lo pusieron en la parte de atrás. Ahí está, contra el señor Cuesta. El señor Cuesta miente, lo único que tienen son argumentos para tratar de descalificarme a nivel personal, a mí y a mi familia. Están tan asustados por todo lo que se ha desarrollado en el tema INA Papers que ya no saben qué hacer. Además de lo que salió en el inicio de este espacio, el señor se refirió a mí con un evasor tributario, de un delincuente, y las cosas no son así. Evasor tributario no, porque si en algún momento, como todo emprendedor, uno ha tenido dificultades para el pago de los impuestos, igual le cobran la multa. Pero no como Conto Patiño, que se acoge a la remisión de impuestos y deja de pagar $1.500.000. No, pues nosotros somos los ciudadanos de a pie, los ciudadanos que luchamos cada día por llevar el pan limpio a la mesa de nuestro hogar. Y no tienen por qué andarnos desacreditando. Además de eso, no tienen nada que ver con el tema de INA Papers. Acá lo que hemos estado pidiendo toda la vida es que... los INA Papers, usted no es el denunciante de los INA Papers, sino un reportaje de Fernando Villavicencio y de Cristian Zurita. Usted mocionó que la Asamblea investigue ese reportaje y la Asamblea resolvió por mayoría absoluta que la Comisión de Fiscalización analice el reportaje y la Comisión de Fiscalización, con un solo voto en contra, decidió que la Fiscalía investigue. Ahora la Fiscalía investiga y el presidente Moreno ayer le pide a la fiscal que investigue sus cuentas, aunque él no está en la lista de implicados que presenta la Comisión de Fiscalización. ¿Qué se debe hacer ahora entonces? ¿Esperar el resultado de la indagación de la Fiscalía? Ya, en primer lugar, aclararle. Yo sí denuncio, mi estimado Alfredo. Aquí está la denuncia presentada en la Fiscalía General del Estado de Ecuador con mi respectivo recibido. Así que aquí no solamente que es el portal La Fuente, aquí yo cogí ciertos elementos del portal La Fuente para hacer la denuncia. Aquí está el recibido de la denuncia presentada en Madrid, en España, en la Fiscalía Anticorrupción. Es que todo esto tiene que ser mostrado para que la ciudadanía sepa que el mentiroso es el señor Cuesta y no Ronnie Aliaga. Aquí está el recibido de la Agencia Tributaria Española, donde también se puso la denuncia por evasión tributaria. La denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción panameña. Aquí están, con recibidos y todo. Y la última que puse en Suiza, de unas cuentas de la señora Rocío González de Moreno, que tienen que ser investigadas. Y usted bien lo acaba de mencionar. Nosotros aprobamos desde la Comisión de Fiscalización un informe que fue aprobado el 18 de abril, y aquí está el documento que se remite a la Presidencia de la Asamblea desde el 18 de abril, y no ha sido incluido dentro del cambio del orden del día o dentro del orden del día, para que nosotros podamos tratar y conocer y remitamos a los organismos de control pertinentes para que revisen toda la información. Respecto a las denuncias que usted ha presentado, Santiago Cuesta indica que son documentos robados. Escuchemos a Santiago Cuesta.
tienen que presentarse ante la justicia. ¿Por qué el señor Aliaga no presenta la denuncia ante la justicia? Porque sabe que son documentos robados. Ahora, si tengo que aclarar documentos robados, por favor, que los presenten en la Fiscalía, que es donde le corresponde estar. Su réplica. Pero, mi estimado Alfredo, yo ya respondí, le acabo de mostrar las denuncias que yo he puesto, tanto en la Fiscalía General del Estado de Ecuador como en varios países. Aquí el señor está mintiendo. El tema, en la Fiscalía del Ecuador, en la Fiscalía de Panamá, en la Fiscalía de España, de Ginebra, de Suiza, ¿de qué cantón? En la Fiscalía de España y ante la Policía Financiera Suiza en Ginebra. Entonces, mire, ahora lo que cabría es esperar el resultado de esas indagaciones, puesto que se espera que, aunque en las mismas no se menciona al presidente Moreno, se investigue también si es que existe alguna implicación de él en este asunto, ¿no? Mire, el señor Moreno es astuto. Ya la asistencia penal fue pedida hace varias semanas. Ahora lo que está haciendo es a destiempo y han esperado demasiado tiempo para solicitar que abran la cuenta. Además de eso, que menciona 2 cuentas que tiene en Suiza que no corresponden a las 2 cuentas que han sido denunciadas ante la Policía Financiera, que son de uso de su esposa. Aquí él dice que no están a su nombre y menciona también la cuenta de Balboa Bank y dice, es que no corresponde a mi nombre. Obviamente se ha denunciado por el tema de asociación ilícita, porque ha utilizado otras personas para poder lucrarse de supuestos beneficios que han obtenido a través de coimas de contratación de obras públicas. ¿De quiénes están esas cuentas? Pero es que ahí están los testaferros, pues. Le pregunto al Ecuador entero, ¿dónde está ahorita el señor Javier Macías Carminiani? La señora María Auxiliadora Patiño. Javier Macías salió del Ecuador en diciembre, María Auxiliadora Patiño salió en febrero, luego de que puse la denuncia en la Fiscalía General del Estado, y la fiscal no ha dicho absolutamente nada. Yo me tomé la molestia de hacer un cuadro comparativo, porque hoy están hablando mucho del tema de Arroz Verde, y aquí he hecho un pequeño cuadro de lo que se ha expuesto en el tema de INA Papers y de Arroz Verde. En INA Papers es por una publicación de un portal web, lo mismo que en Arroz Verde. Se denuncian una serie de delitos, que hay varios que se repiten. Hay un parte policial, pero en el tema de Arroz Verde, ahí actúan con celeridad y con agilidad. ¿Hay denuncia en la Fiscalía? Sí, en INA Papers sí hay denuncia en la Fiscalía y se la acabo de mostrar al Ecuador entero. ¿Hay detenidos en el tema INA Papers? No hay detenidos en el tema INA Papers. Pero sin embargo, de Arroz Verde sí hay 2 detenidos. ¿Hay allanamientos en el tema INA Papers? No hay allanamientos. En Arroz Verde sí hay 7 allanamientos. Entonces el Ecuador entero está esperando que haya respuestas. Lo que fue denunciado primero fue el caso INA Papers y eso tiene que ser investigado. Y aquí no es que el presidente sale directamente. Bueno, Ronnie Aliaga, asambleísta, se nos acabó el tiempo. Ha ejercido usted su derecho a la réplica. Gracias. Gracias. Así concluimos esta emisión. A ustedes también, gracias, su confianza y sintonía. Y nos vemos el próximo lunes. Próximo lunes. Así es.